un trabajo en caliente, aunque pues ya ustedes de alguna manera lo intuyen, lo saben, pero ahí hacemos una especie de recuento. Con eso estamos, digamos, recogiendo y cerrando el tema, ¿no?, que implica deformación y recocido, ¿ya? Entonces, ahí ya nos vamos a meter en el hilo de los mecanismos de endurecimiento, en la línea. Entonces, bueno, ya definimos el primero, bueno, vamos a definir los otros. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la secuencia. El parcial incluye hasta la definición de los mecanismos de endurecimiento, o sea, la primera definición. ¿Listo? ¿Qué consisten, cómo aplican, tales características, todo eso? Y cuando regresemos ya comenzamos a ver las aleaciones de ingeniería. O sea, cuando ya hemos acabado el primer bloque, el primer parcial, ya el segundo bloque ya comenzamos a hablar cuáles son las aleaciones de ingeniería. ¿Listo? Entonces, con los diagramas de fases, ahí es donde necesito que ustedes manejen los diagramas de fases, ya que los tengan claros, que sepan pues interpretarlos, que sepan manejarlos. Ahí es fundamental. Si no tienen eso, ahí es donde les va a costar. Fíjense que aquí hemos explicado este tema sin usar un solo diagrama de fases. ¿Ves? Por eso lo hago intencionalmente, pues supongo que es un material monofásico y tal, pero para allá ya vamos a necesitar esos diagramas. Entonces ese es el plazo o el tiempo que les queda pues, para que se pongan al día. ¿Listo? Entonces esto ya lo miramos, ya esto es cosecha, esto ya está en el drive de cada uno, ¿cierto? Entonces dijimos que esto nos resume el trabajo en frío, ¿no? Abajo está el trabajo en frío. A medida que se aplica trabajo en frío, las propiedades cambian, ¿cierto? Las que van para arriba, las que van para abajo, ¿cierto? ¿Eso es el resultado de qué? De los cambios internos del material. ¿Listo? Entonces, el máximo punto de resistencia mecánica es el punto de rotura, porque hay un proceso gradual de endurecimiento hasta que ya no aguanta más y se revienta. ¿Listo? Entonces, eso me representa el comportamiento real del material. ¿Listo? Verdadero. Profe, es que pensé que la lección pasada pensé que me había quedado claro, pero estoy con la gráfica que sino que usted la otra vez dijo la diferencia entre el porcentaje de elongación pues que va bajando y el terreno. Sí. Entonces, muy claro. O sea, cuando uno deforma un material, digamos que esto lo alargó, usted puede medir esa deformación como cambio de longitud. ¿Estamos? O sea, deformación, elongación sobre longitud inicial, cada día llamamos % de deformación. Pero también lo podemos medir como cambio de área o reducción de área. Las dos maneras me representan la cantidad de deformación. Primero que todo, o sea, yo la puedo medir por una o por otro lado. Cuando estamos en fabricación, en producción, usualmente se mide como reducción de área, porque es más fácil medir un diámetro o medir un espesor que medir una longitud para calcular una deformación. Entonces es más fácil medir el diámetro o el espesor. Entonces las dos formas representan la cantidad de deformación o de trabajo. ¿Hasta ahí está claro? Lo que pasa es que los números no son iguales. O sea, lo que me dé la deformación medida por reducción de área, no, el número no es lo mismo que la deformación medida como cambio de longitud. ¿Listo? Eso les debe quedar claro. Si dijimos 40% de ductilidad medida en elongación, no significa que también tenga 40% de deformación medida en área. No es lo mismo, pero sí son proporcionales, ¿no? O sea, si aumenta la deformación en elongación, claro, aumenta la deformación en reducción de área. ¿Entonces, claro? Entonces, los números no son iguales, pero sí son proporcionales. ¿Estamos? Bueno, ahora sí. Normalmente nosotros hacemos referencia a la cantidad de deformación que se le hace al material, lo referimos como trabajo en frío, ¿sí? Usualmente, pensando en el proceso del material, ¿no? Lo que le digo, lo que es más común, medir el área. Entonces, normalmente esta escala, ¿sí?, que se crea aquí, es con la deformación medida así. ¿Estamos? Listo, entonces, ¿qué decimos? Si aumenta la cantidad de trabajo en frío, si la placa se hace más delgada cada vez, si la barra se hace más angosta cada vez, ¿de acuerdo? Entonces, aumenta el trabajo en frío. ¿Qué le pasa al material? Entonces, aumenta la resistencia mecánica, el límite elástico, ¿cierto? La dureza, todo eso pasa. ¿Por qué? Por todo lo que pasa dentro del material. Eso no lo podemos olvidar nunca. Siempre tiene que ir a la par esa relación.
Listo, pero así como aumenta la resistencia y la dureza, la ductilidad del material, entendido como la capacidad de deformarse plásticamente, pues se va a ir reduciendo. O sea, pensemos que lo deformamos una determinada cantidad, 40% en reducción de área. Así lo medí. Pero claro, esto también corresponde a una deformación en longitud que yo le he hecho. Lo que pasa es que solo la medí por aquí, ¿cierto? O la estoy representando por aquí. Entonces, si yo ya le apliqué 40% de reducción de área, y digamos que eso le equivale a un determinado por ciento de deformación, un 20%, significa que el material se ha deformado en longitud un 20%, ¿sí? Entonces, así como se redujo en área un 40%, en longitud se alargó un 20%. Entonces digo, los números no son iguales, pero son proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que el material ahora, que está más duro, también está más largo, más delgado, ¿cierto? Si yo lo quiero seguir deformando, él ya no tiene la ductilidad inicial. Ya gastó parte de esa ductilidad. Ya la deformamos y ya cambió la propiedad, entonces ya no le queda la misma ductilidad que tenía al comienzo, le queda menos para deformarse hasta que se rompa, ¿cierto? Entonces, ¿a eso qué le queda? A eso yo le llamo la ductilidad remanente, lo que le falta para llegar hasta su máxima capacidad. Entonces, ahora sí, el significado de esta curva. ¿Por qué razón al aumentar el trabajo en frío la elongación o la ductilidad disminuye? Cuando estamos diciendo que son proporcionales, ¿cierto? Que si aumenta el trabajo en frío, aumenta la elongación. Entonces, ¿esta curva a qué se refiere? A la cantidad de deformación o a la ductilidad que le hace falta al material para llegar a su punto de rotura. Por ejemplo, yo a la remanente. Eso, entonces por eso, si le apliqué trabajo de reducción de área de 40%, ¿ya? Significa que ya le agoté parte de la capacidad de deformación en alargamiento. ¿Cuánto? Antes era 30, ahora ya no le queda sino como 10. ¿Cuánto se gastó? Ya le gastamos el 20% de ductilidad al material. ¿Cuánto le queda? De 10%. ¿Sí está claro? Entonces, lo que le queda al material para seguirse deformando, ahí hasta donde llegó. Si ustedes dicen, bueno, ya en esta etapa lo deformé aquí este 40%, en otra etapa lo voy a deformar otro 40%. Pues quién sabe si el material resista, porque a él ya no le queda sino 10% en alargamiento. El trabajo en frío dice que puede llegar hasta el 80% y ahí se rompe. Entonces, si usted dice, le doy 40 primero y le doy 40 después, pero quién sabe si aguanta. De pronto no aguanta. ¿Sí? Entonces, lo que le queda, la ductilidad restante, remanente, para llegar a su punto de ya definitivamente no deformación, entonces es lo que le llamamos esa ductilidad remanente. Y eso es lo que representa esa curva que disminuye, que cae. ¿Es claro? ¿Sí? ¿Todos? Listo. Entonces, por eso le dice la salvedad al comienzo, si aumenta el trabajo en frío, mirado así, claro, el alargamiento también aumenta así, ¿listo? Aumenta proporción, digo. Entonces, ustedes lo miden como les quede más fácil o más cómodo. Entonces realmente la gráfica sería siempre subiendo, ¿cierto? La gráfica de fuerza de formación, siempre subiendo, pero de un material a otro, la pendiente o el aumento pues va a variar, ¿no? Pues porque depende de su estructura interna, de la composición química, de los elementos que están en juego. Entonces, tienen un diferente N cada material. Entonces, entre más se fortalezca el material, decimos que tiene un coeficiente de endurecimiento más alto, ¿no? O sea, para una determinada deformación, ¿cierto? Entonces, hay unos que responden mejor que otros, ¿no? El que tenga mayor coeficiente de endurecimiento se va a endurecer más. Y eso depende de la estructura del equipo material. Entonces, eso era lo que decíamos el otro día. ¿Listo? Depende del material, aquí hay ejemplos. ¿Ya? Todo esto lo vimos. Entonces, dijimos que el material quedaba así, ¿no? ¿Listo? Bueno, aquí vemos con diferentes porcientos de deformación. Entonces, ya ustedes saben lo que está pasando al material por dentro. Digamos que aquí dice que a este material se le pudo dar un 90% de trabajo en frío. ¿Listo? Y quedó así. Entonces quedó muy deformado, muy alargado. Todo ese recuento que hicimos el otro día. ¿Ya? A este material así, ¿cierto? Con tensiones residuales, con muchas dislocaciones,
a ese material y lo vamos a meter al horno. ¿Listo? Esto es como, decíamos, esto es como si ustedes cuando entran al examen, entran y tienen todas las filitas bien organizadas, ¿no? Las distancias bien organizadas. Pero al final termina como están ahora, ¿no? Entonces ni siquiera se ve por dónde va una línea, ni siquiera se ven los planos. Entonces hay un desorden completo. Entonces las distancias interatómicas están completamente cambiadas. Entonces esa distancia interatómica hace que en el material haya un nivel muy alto de esfuerzos residuales, ¿cierto? Entonces es un ejemplo pues, para ilustrarlo. También que por efecto de la deformación hay muchas dislocaciones, ¿cierto? Muchas dislocaciones. Casi que se duplica el número de dislocaciones. Todo eso. Así está el material. Entonces decimos que este material tiene una cantidad de energía interna acumulada, ¿sí? En forma de defectos. ¿Listo? Entonces, energía, podemos decir energía mecánica, porque viene de un proceso de formación mecánica, pero que se traduce en energía interna por todo ese desarreglo interno. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros metemos ese material al horno, ¿usted qué espera que pase en el material? ¿Qué espera que le haga la temperatura? Estamos hablando de este material, ¿no? Este material es un material que ha sido deformado bastante y ha sido adelgazado, entonces le llamamos a esto una lámina o un fleje, ¿no? Y con estas láminas hacemos otros productos, hacemos tubos, hacemos puertas, ventanas, ¿sí? Muebles, ¿listo? Este material está deformado en frío, tiene mucha energía interna, entonces tiene todo esto que vimos el otro día, ¿no? Toda esta característica. Entonces tiene mucha energía interna, entonces lo mismo, ¿no? Bueno, voy a aprovechar y les voy a mencionar el caso del trefilado. ¿Ya? Este es un caso típico de trabajo en frío, ¿no? De deformación en frío. ¿Cómo se hace el trefilado? Pues a una barra que tiene este diámetro se la quiere llevar a este diámetro, de un diámetro más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces se le saca, bueno, se hace pasar a través de una herramienta, de un dado se llama, de trefilado, pero se le saca punta y luego desde esa punta se tira, ¿no? Se ala en un equipo, entonces se le obliga a pasar. Ese obligar a pasar significa que tenemos que vencer la resistencia del material aquí para deformarlo y que él fluya y pase. ¿Sí? Si no vencemos esa resistencia del material a deformarse plásticamente, pues no pasa. Si el esfuerzo aplicado debido a esta fuerza no es suficiente para deformarlo, el material no pasa. ¿Estamos? Bueno, ¿y cuál es ese esfuerzo necesario para deformar el material para que pase? ¿Cuál sería el esfuerzo? Yo necesito aplicar el esfuerzo de fluencia, porque el esfuerzo de fluencia me dice es el límite hasta donde el material se comporta elástico. De ahí para arriba, si aumento el esfuerzo, ya él se comporta plástico, deforma plásticamente. Entonces yo lo que necesito es aplicar aquí un esfuerzo igual o superior al esfuerzo de fluencia para que él deforme. ¿Estamos? Si no, no hay proceso, si no, no hay trefilado. Listo, digamos que pasó. Esto se deformó porque el esfuerzo aplicado era por encima, pero vamos a decir que no llega al esfuerzo de tensión máximo, ¿sí? Vamos a tomar ese rango, o escasamente llega hasta el sigma t, que vamos a aplicar un esfuerzo en ese rango, ¿de acuerdo? Entre sigma y y sigma t. ¿Estamos? Suficiente para deformarlo, pero no demasiado grande como para pasarnos de sigma t. Vamos a mantenerlo en ese rango. Ahí se va a trefilar el material. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? El material se deformó, fluyeron los granos, ¿cierto? Y pasaron. Entonces, este material ya pasó por aquí. Entonces, este material es diferente de este, ¿cierto? ¿Cómo es este material? Entonces, granos equiaxiales, no tiene deformación, baja dureza, baja resistencia, ¿cierto? Antes de la deformación. ¿Cómo es este material después de la deformación? Todo lo que dijimos, ¿cierto? Depende de la cantidad de deformación que le dimos, pues tanto más granos alargados, tanto más dislocaciones, tanto más esfuerzo residual, depende de cuánto lo deformamos, ¿de acuerdo? Entre más deformación, pues más, ¿no? ¿Es claro? Entonces, como este material es diferente de este, de entrada nosotros podemos decir, las propiedades de este material también son diferentes de este, ¿cierto? ¿Cómo son las propiedades de este material? Más duro, más resistente, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y bueno, también ahorita hablamos de la conductividad. Entonces, este material ahora está más fuerte, más resistente que este. ¿Listo? Entonces, ahora sí, el esfuerzo que nosotros aplicamos debido a una carga de tracción que hacemos, ¿cierto? Va a ser aquí, esa fuerza aplicada